Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 22 de julio del 2020. Hay muchas cosas que están sucediendo que tienen ya sea un buen potencial como un mal potencial. Como siempre hacemos, vamos a empezar desde la cima para tener el panorama general. Helga, tú tienes un informe de un experto ruso que yo creo que va a sentar las bases de la discusión que vamos a tener. ¿Qué tienes de este experto ruso? Él es de hecho un experto sobre Asia en la Universidad Federal del Lejano Oriente de Vladivostok. Su nombre es Artyom Lukin y yo lo cito porque yo creo que su análisis de la situación es muy certero. Él dice, a medida que avanzamos a la segunda mitad del 2020, queda poca esperanza de que nuestras desgracias acabarán cuando acabe este annus horribilis. Podríamos estar entrando a uno de los periodos en la historia de la humanidad más cataclísmicos y aciagos. Él dice que esta crisis se ha venido produciendo durante años, probablemente empezó o aumentó en el 2008 y cuando golpeó el coronavirus, realmente creó una situación donde él piensa que va a llevar a la división de la sociedad, a la ingobernabilidad de la mayoría de las naciones del Occidente. Y él piensa que hay una situación de revolución clásica en el sistema internacional actual. El vacío del gobierno llevará a que haya un mayor caos en la política mundial. Y él piensa que China será la única isla de relativa estabilidad. Ahora, yo no comparto esta perspectiva pesimista, pero yo creo que la descripción de la situación es muy certera. Sin embargo, dado que no estamos mirando a la historia como observadores, sino que tratamos de cambiarla y de intervenir, yo creo que hay esperanza, pero requiere realmente un tipo de intervención hercúlea. Para empezar, miremos lo que ha estado sucediendo entre Estados Unidos y China recientemente. Ha habido una escalada real en los últimos días. Las noticias de hoy son muy impactantes y son que el gobierno de Estados Unidos le pidió a China que cerrara su consulado en Houston. Y hasta ahora exactamente no ha hecho acusaciones específicas. Pero este es un acto dramático. Y los rumores, que son rumores en este punto, abundan de que China podría cerrar un consulado estadounidense en cualquier lugar en China. Esto es realmente malo. Si las dos economías más importantes del mundo tienen este tipo de escalada, presagia algo muy malo. Y el elemento clave, y desafortunadamente no es el único, pero tal vez el más belicoso en todo eso es Pompeo, que actualmente está en Gran Bretaña. Él se reunió con Boris Johnson, Dominic Raab, el secretario del Exterior, pero también se reunió con Nathan Law, una figura de oposición de Hong Kong, y con Chris Patten, el último gobernador de Hong Kong antes de que China recuperara a Hong Kong. Y él se reunió con la Sociedad Henry Jackson, donde él dio un discurso en el que se atrevió a decir que el dirigente de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros, fue comprado por los chinos. Y por lo tanto, él era responsable por la propagación del coronavirus y las muertes en Gran Bretaña. Quiero decir, estas son acusaciones locas. Y afortunadamente, Boris Johnson no se tragó esto totalmente. Él dijo que no se iba a volver una persona xenofóbica e impulsiva, porque China va a permanecer durante mucho tiempo e incluso el mundo de nuestros hijos y de nuestros nietos se enfrentará con una China enorme y poderosa
y por lo tanto, él no va a ser parte de esta campaña en contra de China. Pero Pompeo enfatizó y el significado de toda esta verborrea que expresó en su visita y en sus tweets, etc. Él dijo que estaba feliz de regresar a Londres, lo que es la esencia de la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos, su aliado más cercano. Ahora, se tiene que ser descarado porque estamos en este momento a punto de poner al descubierto la autoría británica en todo el golpe en contra de Trump. Así que es muy claro que Pompeo está reuniéndose con los mismos círculos de la inteligencia británica, del cual la sociedad Henry Jackson es solo un elemento de los neoconservadores, quienes fueron los primeros, de hecho, que hicieron esta atroz demanda que China debía pagar 9 billones de libras por los daños causados por la pandemia del coronavirus mundialmente. Así que Pompeo está reuniéndose con los mismos círculos relacionados con la inteligencia británica que están detrás del intento de golpe en contra de Trump. Yo creo que este es un juego delicado y creo que tendremos mucho que decir sobre esto próximamente, de hecho mañana. Y esto es crucial porque lo que vamos a presentar mañana es una conferencia de prensa con Bill Binney, probablemente uno de los principales expertos en ciberseguridad del mundo, quien mostrará definitivamente, como lo ha hecho antes, pero definitivamente en esta conferencia de prensa, que toda la historia del Russiagate fue fabricada basada en una mentira de que hubo interferencia rusa y hackeo ruso. Para nuestro público, esto será a las 11 de la mañana, el 23 de julio, en las páginas del Instituto Schiller y de la RushPAC. Helga, una de las razones de por qué esto es tan importante como tú señalaste, es que Binney se reunió con Pompeo a solicitud del presidente Trump, cuando Pompeo era el director de la CIA, y le mostró las pruebas forenses de que no hubo un hackeo ruso. Así que esta es una manera excelente de flanquear todo el ataque en contra de Rusia, pero también a los ataques en contra de China. Son exactamente las mismas redes. Bueno, uno debe señalar que esto sucedió en octubre del 2017. Así que fue en el primer año de la presidencia de Trump. Y esta reunión ocurrió a petición del presidente Trump, quien le pidió a Pompeo que recibiera a Binney, y se reunieron por 1 hora. Binney, en esta reunión, él presentó lo que ha presentado muchas veces en algunos de nuestros programas, en la RushPAC y en otras páginas. Pueden buscar esto en nuestros archivos. Binney le presentó a Pompeo las pruebas forenses de que era totalmente imposible que hubiera habido un hackeo ruso, porque los datos forenses demostraron muy claramente que esto lo descargó una persona del Partido Demócrata, o eso es lo que se supone, pero se descargó ya sea en una memoria de USB o CD-ROM o algún otro dispositivo de memoria. Y por lo tanto, la base del Russiagate era una mentira y era fraudulenta. Ahora, Pompeo escuchó esto. ¿Y qué es lo que hizo? Absolutamente nada. Él no informó al presidente Trump sobre la reunión, ni él empezó una investigación. Él no recomendó al Congreso que empezara una investigación. Así que no hizo nada con esta información. Y a sabiendas dejó que todo esto sucediera. Los 3 años del Russiagate, el informe de Mueller, el juicio político, cuando él lo pudo haber detenido básicamente inmediatamente después de la reunión con Binney. Por lo tanto, la cuestión es cui bono, ¿quién se beneficia? Pareciera que algunas veces Trump de alguna manera hace una diferencia entre Pompeo y Bolton. Sobre Bolton, cuando lo expulsó, él dijo
que si Bolton hubiera permanecido en su puesto, ya tendríamos la Sexta Guerra Mundial. Eso fue hace unos meses. Y probablemente ya hubiéramos tenido la 10ª Guerra Mundial. Pero si ven a las políticas entonces, lo que Bolton está diciendo o haya estado diciendo y haciendo es absolutamente idéntico a lo que hace Pompeo. De hecho, Pompeo es tal vez más descarado y dado sus ideas fundamentalistas, quién sabe cuál sea su motivo oculto. Tal vez él piense que el Armagedón es algo bueno. Sus políticas, de seguro, están arriesgando que haya una escalada en el enfrentamiento con China. Él va a dar un discurso poco después de su regreso en la biblioteca presidencial de Nixon sobre China comunista en el futuro del mundo o algo como eso. Pero está llevando a cabo una embestida total. Él dio un discurso a los gobernadores de Estados Unidos en febrero, donde él, sin tener el derecho como secretario de Estado, básicamente amenazó a esos gobernadores diciendo que ellos tendrían todo tipo de calamidades si no rompían sus lazos con China. Y él ha sido la voz que más firmemente ha acusado a China de tomar el control del mundo. Y naturalmente, él no es el único. Están los discursos de Esper, quien está promoviendo el enfrentamiento en el Indo-Pacífico en contra de China, quien de hecho está acusando al Ejército Popular de Liberación y al Partido Comunista Chino de ser responsables de los actuales enfrentamientos fronterizos en India. Y hay gente como Peter Navarro y otras personas del gabinete de Trump que llevan a cabo esta escalada en contra de China. Esto es muy malo. Si no se detiene, puede llevar a un desastre. Primero que nada, no es verdad. El gobierno chino inmediatamente respondió a estas acusaciones diciendo que no tiene la intención de tomar el papel de Estados Unidos como el poder hegemónico mundial, que todo lo que está haciendo es desarrollar un modelo diferente de la cooperación pacífica entre las naciones, basado en la cooperación y en un enfoque donde todos ganan. Si ven a la sustancia de eso, es absolutamente verdad. Y esperamos que las diatribas actuales de Pompeo, que el presidente Trump de hecho vea lo que esto es, un esfuerzo para que él esté involucrado en un conflicto. Tal vez esto va a cambiar. Así que escuchen esta conferencia de prensa con Bini, porque de la misma manera, si podemos demostrar al mundo que toda la campaña en contra de Rusia se basa en mentiras, tal vez algunas personas se darán cuenta que el mismo método de enfrentamiento geopolítico se está aplicando en contra de China y que podamos regresar a un tipo normal de diplomacia y de negociaciones en todos los temas y no tener, francamente, este tipo de muy peligrosa escalada. La conferencia de prensa de Bini será el jueves 23 de julio a las 11 de la mañana. Ahora, varias personas me preguntaron, ¿qué es lo que pudo haber hecho Pompeo después de hablar con Bini? Pompeo era el director de la CIA en ese entonces. Si él hubiera dicho, la CIA, con su predecesor John Brennan, estuvo involucrada en un intento de golpe de Estado en contra del presidente de Estados Unidos, con los cargos fraudulentos en contra de Rusia, eso hubiera destapado todo. Él no lo hizo. Así que la gente que trata de justificarlo debe dejar de hacerlo. Ahora, sobre esta relación especial y nuestra gran relación con el Reino Unido, también se debe señalar que Christopher Steele, autor del expediente que se usó para el proceso de orden de detención de la FISA del FBI en contra de la campaña de Trump, Steele acaba de ser multado por un juez en Londres, acusado de mentir sobre 2 rusos. Hay mucho más que está surgiendo
surgiendo sobre Steele. Y Helga, tenemos un comentario de Mark Meadows y él piensa que pronto concluirá la investigación de Durham y que habrá cargos en contra de varias personas. ¿Qué puedes decir sobre eso? Sí. Todo el mundo, o por lo menos la gente interesada en los acontecimientos estratégicos, han estado esperando a que las investigaciones de Barr y Durham produzcan resultados. El jefe de personal de la Casa Blanca, Meadows, acaba de decir que esto se llevará a cabo pronto. Y como dijiste, él dice que hay tantas pruebas que mucha gente será acusada e irá a la cárcel. Ahora, eso sería muy bueno. Y también es muy claro que Christopher Steele, quien estaba al centro del Russiagate, él escribió este expediente marrullero que se usó para empezar toda la campaña del Russiagate. Esto lo mencionó Richard Grenell, quien fue el director en funciones de la Agencia de Inteligencia Nacional, que era claro que la comunidad de inteligencia desde el principio vio que había algo muy mal con ese expediente, que había señales de alarma, que no se podía confiar en esa información. Sin embargo, esto ha venido alargándose. Y se mencionó en un artículo muy interesante de John Solomon la semana pasada de que hay pruebas en los tribunales del caso en Londres en contra de Steele, que según los documentos que él leyó, no los hemos podido obtener aún, pero estoy citando a Solomon, que hay tantas pruebas sobre el comportamiento criminal del FBI, que él mintió al tribunal de la FISA, que de hecho usó todo tipo de métodos, y quien contrató originalmente a Christopher Steele fue Hillary Clinton. Ahora, eso es muy interesante, porque nos lleva al gobierno de Obama, y esto no presagia nada bueno para el candidato somnoliento Joe Biden. Así que creo que esto será muy interesante, y obviamente hay mucho que hay en juego. Si quieren saber todo lo que se conoce al respecto, escuchen mañana a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, a las 5 de la tarde, hora del centro de Europa, y podríamos tener varias sorpresas que todavía no se han confirmado. Pero dado el hecho de que las sorpresas son sorprendentes, no voy a revelar lo que es, pero será muy grande. Así que escuchen mañana. Como estamos hablando de la situación estratégica, la otra cosa que nos amenaza como parte de la situación estratégica es el derrumbe financiero. Hubo una cumbre extraordinaria por el hecho que tomó tanto tiempo y sin resultados. Pero el Consejo Europeo en los últimos días, que después de todo, lo que parece que va a hacer es adoptar el fraude de financiar a un gran nuevo trato verde. ¿Qué sucedió en esta conferencia, Helga? Bueno, esto es muy sorprendente. Con lo que finalmente acabaron es con la cantidad no muy pequeña de 1.8 billones de euros durante el próximo año. Esto es tanto el próximo presupuesto de la Unión Europea, pero también los 750,000 millones de euros del paquete de rescate, del programa de compras de emergencia de la pandemia, donde durante 4 días y 4 noches, los 27 jefes de Estado estaban discutiendo donde los llamados 4 austeros, Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia, y luego se convirtieron en 5 con Finlandia. A ellos no les gustó la idea de que hubiera 500,000 millones de euros en ayuda a los países del sur de Europa que han sido muy golpeados por la pandemia, como Italia y España en particular. Así que fueron negociaciones muy arduas y hubo una pelea entre el presidente de Hungría, Viktor Orbán,
y el primer ministro holandés, Mark Rutte. Fue una horrible pelea a gritos. Y luego, finalmente, ellos hicieron un acuerdo en el que redujeron la suma de la ayuda de 500,000 millones de euros a 390,000 millones. Pero esta ayuda es acompañada con condicionalidades horribles. Italia, por ejemplo, para tener acceso a este dinero, debe imponer más austeridad en la salud pública. ¿Pueden imaginarse eso? En medio de una pandemia, esta Unión Europea exige más recortes en los gastos en la salud, lo cual es demente. Más recortes en las pensiones, más recortes en los costos laborales. Así que es un resultado terrible y también muy inútil. Así es como lo calificó Michele Geraci, ex subsecretario de Estado para el Comercio, quien habló en nuestra conferencia del Instituto Schiller en abril. Y él dijo que esto es completamente inútil porque esto solo iniciará en 6 a 7 meses en el 2021. Y quién sabe dónde estará el mundo en 6 o 7 meses, lo que es el caso. Y él dijo que los países no van a recibir grandes cantidades, sino solo de 3,000 a 5,000 millones de euros a la vez, lo cual es insignificante. Y él dijo, en una crisis como esta, es la rapidez de la respuesta lo que es esencial. Y miren a los países asiáticos hoy que respondieron rápidamente. Por eso les está yendo mucho mejor. Así que la Unión Europea no está unida. Y este es un acuerdo pésimo. Ellos continúan con la misma política de austeridad y lo peor de esto es que es parte del Trato Verde, de la descarbonización de la economía, que es adoptar una densidad del flujo energético menor en la producción y por lo tanto es una desindustrialización mayor. Y será el fin de las naciones europeas como naciones industriales si se permite continuar haciendo eso. Ahora yo pienso, ya que el mundo está en una situación completamente tumultuosa, que eso no se mantendrá. La Unión Europea, si continúa en esa dirección, se pondrá a sí misma al margen de la historia, lo que es algo terrible, porque es totalmente verde y será la destrucción total de Alemania y de las otras naciones industrializadas de Europa. Así que solo espero que haya algunas personas que reconocen que necesitamos una alternativa. El Instituto Schiller está proporcionando eso. Hemos producido este programa de 1,500 millones de empleos, donde 50 millones se supone que deben crearse en Europa, empleos productivos. Y vamos a actualizar ese informe próximamente. Y luego la gente puede ver que hay una alternativa. Otro aspecto de la situación en Alemania fue el anuncio que hizo ThyssenKrupp, el principal productor de acero, que van a tener a 32,000 de sus trabajadores trabajando medio tiempo debido al derrumbe de la venta de autos en la industria automotriz. Así que toda esta política de la Unión Europea no va a hacer nada para detener eso. Ahora, el otro aspecto del crack lo vemos en lo que está sucediendo en Argentina, con el hecho de que no pudieron llegar a un acuerdo para refinanciar la deuda a largo plazo. ¿Cuáles son las últimas noticias de Argentina? El ministro de Finanzas de Argentina, Guzmán, dijo que la propuesta reciente del gobierno de Argentina es la última que iba a hacer. Algunos acreedores ya aceptaron las condiciones, temiendo que si las rechazaban, terminarían no recibiendo nada. Pero es BlackRock y otros tales buitres quienes exigen que el gobierno de Argentina lleve a cabo más recortes. Y este dijo que no va a hacer eso, porque si ésta lleva a cabo un acuerdo que no permite que la economía de Argentina crezca y genere nuevos empleos y la capacidad industrial, jamás estará en una posición de pagar esa
Creo que sería muy acertado recordar las condiciones del Tratado de Versalles. El 18 de junio hubo un artículo muy importante del presidente Vladimir Putin sobre los orígenes y la prehistoria de la Segunda Guerra Mundial. Él de nuevo señaló que el Tratado de Versalles creó las condiciones para el surgimiento de Hitler y luego condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y uno debe recordar que cualquier tipo de acuerdo que no permite que haya una salida, como el Tratado de Versalles no le dio una salida a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, o lo que los buitres ahora exigen de Argentina, siempre lleva a una catástrofe. Y las fuerzas codiciosas de los fondos buitre y los fondos especulativos están insistiendo que quieren recibir una mayor parte del saqueo. Así que uno solo puede decir que el gobierno de Argentina está haciendo lo correcto. Pero naturalmente nos encontramos en un polvorín. Todo el sistema está completamente endeudado. Son los mercados emergentes, es la deuda corporativa, es la insolvencia que amenaza a muchas pequeñas y medianas empresas en toda Europa. El próximo crack de los bancos. Así que nos encontramos en un polvorín, por lo que debemos liberar al presidente Trump de este golpe. Veremos qué tanto adentramos en eso mañana y luego debemos organizar por la cumbre que ha pedido el presidente Putin que se haga y a la que ya acordaron en participar los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero naturalmente, todo lo que está haciendo Pompeo, los británicos, Esper, para crear un horrible enfrentamiento en contra de Rusia y China, está diseñado para que haya un ambiente tan horrible en esa cumbre de la que no pueda resultar nada bueno. Así que lo que está en juego, porque esta cumbre es probablemente la última oportunidad antes de que empiece este periodo cataclísmico del que advirtió el señor Lukin. Y por eso debemos hacer el esfuerzo para crear una atmósfera de cooperación entre Estados Unidos, Rusia y China en particular, porque nos encontramos en un increíble polvorín. Yo creo que podemos concluir con una nota positiva. Con toda la confusión que deliberadamente se ha hecho en torno a la pandemia del coronavirus, es la gripe, es una pandemia real, etcétera, etcétera, el presidente Trump dio un giro interesante el otro día. ¿Puedes hablarnos de eso? Yo creo que este es uno de los mejores acontecimientos y ya hemos dicho que la única manera para salir de esta situación es que el presidente Trump tome el liderazgo. Y él dijo que usar un cubrebocas es algo patriótico. Yo creo que eso es muy bueno. Porque ayer, en un informe de prensa, él señaló el hecho de que el virus se está propagando especialmente en el sureste y en el suroeste, y que esto es algo que va a estar aquí durante un tiempo. Y él pidió que la gente tomara la precaución de usar cubrebocas cuando no fuera posible llevar a cabo el distanciamiento social. Yo creo que esto es muy bueno. También Lindsey Graham declaró que esto es útil porque esto significa que algunos de los republicanos están trabajando para que no se haga esto que es ridículo, el politizar el virus, donde los demócratas usan cubrebocas y los republicanos no, lo que es una locura en vista de este peligro. Lindsey Graham dijo que no era una gran cosa cuando se le dice a la gente que use cubrebocas. No se le está pidiendo que vaya a Afganistán a morir. Es simplemente usar el sentido común. Y yo creo que todo el que sea sensato llega a la misma conclusión. Y estoy muy feliz de que el presidente Trump cambió su parecer porque todavía no es muy tarde para implementar el tipo de medidas que algunos países ya han implementado.
Es muy difícil ahora porque se ha propagado tanto, pero si se hacen las pruebas de manera rigurosa, muchas veces, si se busca a la gente que estuvo en contacto con los infectados y se tiene el aislamiento y se implementan todas las medidas de salud que uno debe implementar cuando hay una pandemia, creo que se tiene la posibilidad de controlarla, como muchos países en Asia lo han demostrado. E incluso Alemania, que cometió grandes errores al principio al no responder a las advertencias de China. Se habla tanto de que China causó la propagación del virus porque anunció esto demasiado tarde. Pero el punto es que el gobierno alemán no escuchó cuando China y la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre este a finales de enero y se tardaron mucho en obtener los cubrebocas y los respiradores. Pero debe abandonar el culpar a alguien, porque si alguien tiene la culpa, probablemente se cometieron muchos errores, pero esa es la naturaleza de una pandemia, que es algo nuevo. Los virus tienen muchas características que la gente todavía no entiende totalmente y por lo tanto, si se hicieron errores al principio, es horrible y trágico, pero yo creo que el juego de culpar a alguien debe detenerse y todos los esfuerzos se deben concentrar en trabajar juntos internacionalmente, porque es una pandemia y requiere un enorme esfuerzo. Lo he dicho muchas veces, necesitamos un sistema de salud moderno en cada país en este planeta. Porque si el tercer mundo permanece pobre, sufre de hambrunas, no hay una garantía que no tengamos una nueva pandemia muy pronto. Y la única defensa ante eso es tener un nivel de vida saludable. La gente debe tener mejor nutrición y se necesita tener un sistema de salud moderno en cada país. Así que es muy bueno que el presidente Trump haya dado ese paso y se le debe aplaudir por eso. Quiero recordarle a las personas que necesitan trabajar con nosotros para que esta conferencia de prensa con Bill Binney mañana tenga más visibilidad. El ex director técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, quien va a presentar el caso definitivo de por qué no hubo un hackeo ruso en la elección del 2016. Lo que significa que todos los que hablan del hackeo ruso, incluyendo Biden, que dijo que los rusos ya están interfiriendo en el 2020, quedarán como mentirosos, corruptos y dispuestos a destruir Estados Unidos. Así que acompáñennos mañana a las 11 de la mañana, el 23 de julio. Y con eso, Helga, nos veremos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.